De cómo un picaflor estaba escondido y gracias al esfuerzo y a la perseverancia de investigadores logró aparecer, de cómo estaba tratando de camuflarse y meterse detrás del pilar de la genética. Vamos a conversar en nuestra próxima nota, Isabel Tolosa. Sí, porque es bien interesante como en el fondo Natalia Ricote, chilena, parte del equipo de la Universidad de Escuela de Arte Liberal de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿estoy bien? Sí, estaba investigando justamente lo que tú decías, Aldo, un tema genético, y de repente se encuentra con una especie del picaflor, el llamado picaflor gigante, apareció. ¿Se conocía o se creía que estaba extinto? ¿Qué se sabía del picaflor gigante? Hola, Natalia. Hola, muchas gracias. Hola, Aldo y Isabel, muchas gracias por invitarme a hablar de ciencia y de ecología, que me encanta. Sí, efectivamente, nosotros conocíamos una especie de picaflor gigante. Ya se sabía que existía una especie, pero era muy particular. Tenía una gran gracia que, en general, los picaflores primero son mucho más chiquititos. Este es el picaflor por lejos más grande que existe de las más de 300 especies que hay. Y además tenía una particularidad que su rango de distribución era muy amplio. Estaba desde Ecuador se distribuía hasta incluso el sur de Chile. ¿Ya? Y por lo tanto, siendo una especie tan ampliamente distribuida, nosotros nos queríamos preguntar los desafíos ambientales que tenía este picaflor. Además, una cosa interesante era que tenía una ruta migratoria muy desconocida. ¿Ya? Nosotros sabíamos que se venían a reproducir a Chile en el verano y después en el invierno emprendían un viaje migratorio que era misterioso y que incluso desde los tiempos de Darwin se hablaba de que no se sabía dónde se iba el picaflor gigante. Y después se volvían a ver en el altiplano en Perú. Qué bonito. ¿Ya? Entonces se sabía que habían poblaciones que vivían en altas altitudes en Perú y otras poblaciones que estaban en Chile y que migraban. ¿Ya? Lo que nosotros descubrimos en este estudio, aparte de descubrir una nueva especie, es que cuál era la ruta migratoria que hacía este picaflor. Entonces lo primero que hicimos fue ponerles unas mochilitas que traían unos geolocalizadores. Y con ¿A los picaflores? Entonces, a los picaflores. Andaban con mochila, Andaban con mochila. Qué bonito. Volaban con unas mochilitas muy pequeñitas, con un peso ligerísimo, que nos permite ahora la tecnología actual y que antes no se podía, y con unos arneses súper suaves que les permiten volar perfectamente. Y entonces eso nos permitió seguir a los picaflores durante toda su ruta migratoria. ¿A dónde iban durante a parar? un año. Se iban desde Chile hasta el centro de Perú, en un viaje que el loop completo es de más de 8.300 kilómetros. ¿Ya? Entonces registramos la ruta migratoria más larga que se ha registrado en un picaflor en el mundo. Y además de eso, con distintos análisis genéticos que hicimos de las diferentes poblaciones, descubrimos que había una población que se quedaba todo el año residente en altura, y esta población en realidad era una especie diferente a la especie que migraba. Y por lo tanto, en vez de haber una sola especie de picaflor gigante, hay dos. ¿Ya? Entonces nosotros caracterizamos la nueva especie y la llamamos Patagona chasqui, y su nombre lo debe a el quechua de los mensajeros, que eran estos que llevaban mensajes en el imperio mensajero de los incas. De los incas, exactamente. Y le quisimos poner andaban con mochila también. Ese nombre. También andaban seguramente con mochila y llevaban mensajes, tenían súper buena memoria. Igual que los picaflores, que también se caracterizan por tener muy buena memoria. Y lo lindo es que cuando vuelven en su ruta migratoria van siguiendo la floración en el desierto de Atacama de las distintas especies de cactus y los chaguales, que son de los que se alimentan, porque estos pajaritos se alimentan de néctar. Así que es muy lindo el estudio, porque aparte de descubrir una nueva especie, pudimos caracterizar esta ruta migratoria que era desconocida desde los tiempos de Darwin incluso. Qué bonito trabajo. ¿Y esto hecho por chilenos en conjunto con otros científicos de otros lugares? Sí, la principal investigadora es norteamericana, se llama Jessie Williamson. Ella estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Nuevo México y quería investigar las adaptaciones de estos animales a la altura, porque una cosa que llama mucho la atención es que estos picaflores en su ruta migratoria van desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros de altura. Entonces eso era muy interesante desde el punto de vista fisiológico, y ella se puso en contacto con el que en ese entonces era mi tutor de doctorado, el doctor Francisco Bocinoich, Premio Nacional de Ciencia en el 2020, para pedirle su colaboración y que pudieran juntos hacer esta investigación. Y yo en ese momento estaba haciendo el doctorado y él me dijo, ¿quieres participar en este proyecto con Jessie? Entonces yo así de esa manera me incorporé, y Francisco y yo somos coautores en este artículo, junto con investigadores también de Perú
y otros investigadores norteamericanos que participaron en la investigación. Francisco lamentablemente falleció el año pasado, así que no pudo ver este paper que viera la luz, pero igual supo de los resultados y estaba también súper emocionado al respecto. Así que fue un trabajo conjunto que yo la verdad valoro un montón, porque muchas veces del hemisferio norte los científicos a veces hacen estudios en el sur global y no siempre incluyen a los investigadores de los lugares. Y Jessie hizo ese contacto desde el minuto 1 y siempre estuvimos colaborando en este trabajo, así que eso lo valoro un montón. Oye, Natalia, resulta... Pucha, yo vi picaflores recién en Juan Fernández, que son picaflores muy particulares, que tienen características muy especiales. Pero el picaflor, grande o chico, no importa el tamaño, tiene alas muy pequeñas. ¿Cómo diantres logra volar 8.000 kilómetros? Impresionante, sí. Bueno, este picaflor además hace algo muy increíble porque actúa como los montañistas humanos. Primero, porque cruzan los Andes, ¿no es cierto? Entonces tiene que pasar por estas grandes alturas y lo que hace es... Hace campamentos base. Hace campamentos. Me está hinchando. ¿Te lo ¿En serio? Sí. Va así como primero vuela a, no sé, 1.200, 1.300 y se queda una semana ahí para poder aclimatarse a la altura. Después hace otro vuelo y se queda como a 2.000 y algo y de nuevo se queda como una semana, 9 días ahí, se aclimata y ya después realiza el siguiente pulso y ahí va más allá de los 4.000 metros. Igual... ¿Necesitas subir la cordillera con mochila? Con mochila. Parece servicio... O sea... es un esfuerzo extraordinario, ¿no? Pero son muy chiquititas, así que ni siquiera le sienten el peso. Pero sí, efectivamente es impresionante porque hay pocos picaflores que migren. Y además tiene la migración más larga. Bueno, también es el más grande, tiene unas alitas largas, pero una cosa interesante también de los picaflores es que son aves que gastan mucha energía por el tipo de vuelo que tienen. Si tú los has visto, ¿no es cierto?, se mantienen en el aire como estáticos, en un vuelo que se llama hovering, que ellos tienen que hacer un movimiento con las alas que es súper demandante energéticamente. Entonces, por eso son aves súper interesantes, porque en el fondo siempre están como en el límite de la energía. Y aún así logran hacer este tremendo viaje que para nosotros fue increíble descubrirlo. ¿Y cómo descubrieron estas dos especies? ¿Cómo es una de la otra? Porque ¿cómo se dieron cuenta que eran distintas, muy distintos físicamente? ¿Cómo es el patagón chasqui? ¿La nueva es la que viaja o la que se queda? La nueva es la que se queda. La que se queda. Es la que se queda, sí. La verdad es que eso también fue bien increíble porque es lo que llamamos una especiación críptica. ¿Por qué? Porque si bien las especies se separan, se mantienen físicamente muy parecidas. Entonces era muy difícil para un observador darse cuenta de que eran dos especies diferentes. Pero efectivamente se separaron, lo vimos con la genética, hace más de 2 millones de años. Entonces efectivamente son dos especies diferentes, pero son físicamente muy similares. Sin embargo, el Patagona chasqui es un poquito más grande, tiene las alas un poquito más largas y además la coloración en el cuello es como más clarita, tiene el cuello como más blanquito con unas pintitas negras y mientras que el Patagona gigas, el que viaja, el migratorio, tiene la gargantita más como naranja, más canela. Entonces sí hay una diferencia, pero claro, si uno lo está observando, más encima se mueven rápido, es difícil verla en el terreno, pero efectivamente sí hay una diferencia. Tú te dedicas a seguir aves en la genética. Tú eres Natalia, estamos hablando con Natalia Ricote, bióloga. Tú estudiaste Ciencias Biológicas con mención en ecología. ¿Te dedicas a las aves específicamente? Sí, yo soy doctora en ecología. Mi especialidad es la ecofisiología, particularmente que en el fondo intenta entender cómo efectivamente distintos ambientes o distintos desafíos ambientales, características ambientales pueden afectar a los organismos en su fisiología, permitirles sobrevivir o no en un lugar, y eso lo relaciono mucho con temas de cambio climático, como estos cambios, por ejemplo, ambientales, ya sea cambio climático u otras alteraciones, pueden afectar a los distintos organismos. Y sí, efectivamente, hoy en día trabajo en la Facultad de Artes Liberales, en el Laboratorio de Modelamiento Ecofisiológico, y ahí hacemos estudios
de distintas aves. Hoy en día estoy trabajando con los chincoles, de hecho, no sé si los conocen los chincoles. Más los jotes que los chincoles. Más los jotes que los chincoles, sí. ¿Y en qué estás trabajando con los chincoles? Hoy estoy justamente en un proyecto con 2 coinvestigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos viendo los efectos de la urbanización, cómo las aves urbanas pueden diferir de las aves no tan urbanas en cuanto a su relación con los humanos. Así que sí, siempre metida ahí, he trabajado también con plantas, pero en general las aves son como mi pasión, así que... Oye, Natalia, ¿por qué se hacen llamar artes liberales? Entendiendo que esto es una ciencia, más bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Facultad de Artes Liberales de la UAI es un modelo que lo trajeron como de Estados Unidos y que son facultades que tienen como todas las disciplinas. ¿Ya? Para que los estudiantes como que cuando hacen sus carreras de pregrado como que tengan que exponerse a todos los tipos de saberes o de pensamientos. Entonces tienen historia, arte, ciencia. Entonces eso está todo reunido en la Facultad de Artes Liberales y se ofrecen cursos, ¿no es cierto?, para las distintas carreras de pregrado de eso. ¿Son como un programa de extensión en el fondo o están obligados a tomarlo? No, están obligados a tomarlo, sí. Okay. Es parte como de las carreras de pregrado, ellos tienen en el currículum que pasar por cursos de artes liberales. Entonces, y hay una dirección de investigación y hay un componente de investigación bien potente ahí en la Adolfo Ibáñez, que es donde yo trabajo en ciencias y en ecología particularmente. El chincol es urbano, ¿no? El chincol está en la ciudad y está también en lugares rurales. ¿Y en verdad que se están agarrando con los loros argentinos, no? O sea, la verdad es que han aumentado harto los loros argentinos en las plazas y yo he visto menos chincoles, pero nunca los he visto agarrarse. Así que... No, porque sí, creo que hay una suerte de lucha por el territorio, ¿no? Hay competencia. Sí. ¿Y por qué sabes eso? Porque yo sé muchas cosas de plazas y lugares. Sí, los loros argentinos son una especie invasora. Se pasó, ¿no? Que sí, es complicado. Las especies invasoras en general causan bastante daño y los loros... Dicen que lo mandó Milei, pero era de antes esto, ¿no? Ya viene de hace varios años. No sé, quizá era una conspiración que venía de antes. Natalia, ¿cómo es observar un picaflor? Son súper rápidos, me imagino. ¿Cómo lo hacen? Tienen, aparte de las mochilitas que le pusieron con estos GPS, ¿tienen que seguirlos con alguna cámara especial? ¿Tienen que meterse en algún lugar por días? ¿Cómo funciona la observación de un picaflor? Bueno, en este estudio nosotros los picaflores les poníamos las mochilitas en un sector donde ellos vienen a pasar el verano en la playa. Perdón, ¿y cómo los logran atraer? Porque son frágiles, uno piensa que se espantan con cualquier cosa, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que utilizamos un sistema que se llaman redes de niebla, ¿ya? Que son unas redes especiales para aves que no les causan ningún daño, donde en el fondo ellos pasan por esa red, quedan ahí y uno los toma, les pone en las mochilas y después los libera. Perfecto. Entonces, esto se hace obviamente con expertise, lo más rápido posible para no causarles ningún tipo de estrés, ¿no es cierto? Y estas redes se ponen en lugares donde ellos vienen y pasan, digamos, la temporada del verano. Entonces, ¿para la playa, en serio? Van a la playa, sí, están en Algarrobo, en la zona costera, y se alimentan de las lobelias que hay por ahí, de las pullas en las laderas de los cerros. De hecho, es muy probable que ustedes los hayan visto, porque son bastante comunes en el verano acá, los picaflores gigantes. Son como de 20 centímetros más o menos, y andan ahí entre medio de las flores. Entonces, nosotros íbamos y nos quedábamos en un sitio por varios días, ¿no es cierto?, para poder colocarles las mochilitas y observarlo. Y después también se hacía lo mismo en Perú y en el norte de Chile. Entonces así se fue viendo la ruta migratoria y se fue también tomando muestras para caracterizar la fisiología y para descubrir, por ejemplo, estas adaptaciones a la altura. Por ejemplo, que los Patagonia chasqui tienen los pulmones más grandes que los Patagonia gigas, porque viven siempre a más de 4.000 metros de altura. Claro. Igual que las personas, igual que los seres humanos que viven en altura. Pero además son como... Se simboliza habitualmente el picaflor como el símbolo de la alegría. Son pájaros alegres los picaflores. A diferencia de las palomas, ponte tú que son pájaros tontos, de la gaviota que anda como enojada. Sí, son súper energéticos y de hecho son territoriales. Tanto los picaflores gigantes como los que se ven aquí en el invierno, si ustedes se fijan un poquito más de cerca y los ven en los árboles como haciendo un montón de ruido, lo sé, sí. Son súper rápidos y son súper territoriales. Ellos defienden sus flores así, pero con uñas y dientes, se pelean.
se agarran entre ellos. Uno los ve así como súper, ¡ay, qué lindo los picaflores que están cantando! Pero en realidad muchas veces están peleando, porque como ellos necesitan tanta energía para poder mantener ese metabolismo tan grande que tienen, la flor es muy preciada para ellos, pues entonces la defienden ahí con todo. Así que son súper energéticos. Tú decías que se alimentan de chagual, que es como bien característico de Chile y se ha ido perdiendo también. ¿Que se vaya perdiendo su alimentación es complejo para el picaflor o buscan otra? En general, obviamente es complejo. O sea, ellos tienen varios recursos, necesitan el néctar, pero como están súper como finamente, de alguna forma, sincronizados con sus recursos. Entonces, ellos, en el fondo, se van memorizando dónde están los distintos recursos, van siguiendo la floración en el desierto. Entonces, evidentemente, y esto es una avenida que se abre ahora para la investigación, porque se sabe poco, pero la interacción entre estos picaflores y sus recursos, que además ellos son polinizadores, entonces son súper importantes para las plantas también, puede verse afectada por factores como el cambio climático o la pérdida de hábitat o la pérdida de especies, porque obviamente les va a faltar y entonces van a tener que hacer un esfuerzo mayor y gastar más energía en buscar estos recursos, y eso obviamente puede afectar a su sobrevivencia y a su reproducción. Así que sí, de todas maneras. Natalia, en algún momento nos contaste que habías ido a la Antártica también, que estuviste en la Antártica. Sí. Investigando básicamente la flora, ¿no? Sí, ahí en ese caso participé en un estudio con la flora antártica. Estábamos viendo también la interacción entre las dos especies de plantas nativas que hay ahí, que ahí también es bien complejo porque, bueno, como ustedes saben, en la Antártica está aumentando mucho la temperatura, más que en otras partes del mundo incluso, y eso permite que lleguen otras especies que antes no podían estar porque estaba frío, especies invasoras que también pueden afectar a la flora de la Antártica. Así que es un ecosistema súper delicado también y que merece la pena estudiar. En general los estudios ecológicos tienen que ver con eso, interacciones entre especies, cómo afectan las especies invasoras, y de repente nos encontramos con estas sorpresas tan lindas de descubrir especies nuevas que estaban ahí a plena vista ocultas en grupos tan como carismáticos como son los picaflores, que pareciera que está todo dicho, que está todo conocido, y en realidad no, pues uno nunca termina de sorprenderse y de descubrir cosas nuevas. ¿Siempre te gustó la ciencia, Natalia? Sí. ¿De chica? De chica, sí. Me compraron mis primeros binoculares cuando tenía como 12 años. Mi papá me compró mis primeros binoculares y yo miraba los pajaritos y los anotaba en una libreta. Así que sí, la naturaleza, los animales y la ciencia siempre me gustó, la verdad. Es bien bonito, aunque es desafiante, obviamente. Y estudios como estos igual dan... Lo bueno es que también enseñan un poco, o sea, este es un estudio que lleva 8 años. Nos llevó 8 años poder publicar este artículo. Entonces, a veces como que uno anda corriendo por publicar, corriendo por tratar de seguirle el paso, ¿no es cierto?, a este tema de la ciencia, pero a veces también estudios como estos también nos enseñan como a que hay que darse pausas y de repente ver la imagen completa. Toma tiempo. Y para lograr esto, descubrir una especie, les tomó, 8 años de tiempo. Escucha, Natalia, yo soy porro, pero cuando el picaflor migra y sube a 4.000 metros, cuando está cruzando la cordillera, ¿qué come? Va comiendo de las mismas plantas que encuentra y ¿pero ya... encuentra plantas de esa altura? Sí, en el altiplano, sí. En el altiplano del norte hay vegetación, hay cactus, por ejemplo, que tienen flores también, y entonces sí, efectivamente ahí se va alimentando de esas plantas. Igual eso es una cosa que también tenemos que ir estudiando más a fondo, porque ahora vimos por dónde se mueve por primera vez. Entonces ahora lo interesante es ir ahora a ver cómo interactúa y cómo se va alimentando de las distintas plantas que efectivamente hay en el altiplano. Y después, bueno, más cerca de los trópicos, a grandes altitudes, es ya un clima más selvático. Entonces ahí obviamente... En el centro de Perú no hay problema. Sí, ahí no hay problema. Pero aquí en los Andes, en el altiplano andino, sí hay algunas plantas con flor, principalmente cactus, que les permiten alimentarse cuando van viajando. Ahí sí que se las pelean, me imagino, ¿no? Sí, seguramente. Mira, Natalia nos escribe, Magdalena nos dice, buen día, el domingo se me subió un picaflor desde Manao, Chiloé, y nos está mostrando su foto, la tiene en la mano. Gracias, Magdalena, preciosa la foto que nos mandó. Y nos escribe Loreto, dice, yo tengo una pileta de piedra con cascada y en esta época de frío vienen los colibríes, les encanta estar debajo del agua helada, pero en verano desaparecen. Ella vive en Quillota.
¿A dónde se van estos? Efectivamente, es que ese es el picaflor chico. En la playa. Se llama picaflor chico y es otra especie de picaflor que tenemos en Chile. Y efectivamente el picaflor chico en el invierno está en la zona central, más hacia el norte, ¿no es cierto? Viene a pasar el invierno como a un lugar más cálido, que es lo que normalmente hacen las especies migratorias, y después en el verano se van al sur. ¿Ya? Entonces no están en la zona central. Por eso en el verano nosotros no vemos picaflores chiquititos acá en Santiago ni en el centro de Chile, sino que se ven más hacia Chiloé justamente y más hacia el sur, porque se van a pasar el verano al sur. ¿Les gusta más el frío entonces? Son como, sí, o sea, no es que realmente haga tanto frío en el sur en el verano, pues es como que ahí hay más recursos. Normalmente tiene que ver más con el seguimiento de los recursos que con la temperatura. La alimentación. Qué bonito trabajo, felicitaciones al equipo. Gracias por rescatar el prestigio del picaflor. Ponte tú, Isabel, no, con ese gallo no, que es muy picaflor. Tiene como una connotación negativa. Ay, sí, pues verdad, porque va de flor en flor. Exacto. Pero es que mi rollo con eso es que yo no me siento una flor. ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo? Sí, no... Feliz de venir a hablar de estos temas y de que la gente sepa más de las aves chilenas que son tan bonitas y tan especiales. Y bueno, ahora tenemos una especie más, porque el picaflor, el Patagona chasqui, igual está en la parte del norte de Chile, así que... Entonces hay que celebrar, vamos a celebrar el Día del Patagona chasqui, una nueva especie descubierta por Natalia Ricote, punto. No hay nadie más en esta investigación, se acabó. Chilena, listo, se acabó. No, saludo a todos los investigadores, a todo el equipo que estuvo detrás, 8 años de trabajo para descubrir una nueva especie. De la Universidad Alfegaños por contactarlos también y por poder hacer esta entrevista. Gracias. Natalia, pero una gaucha más antes de terminar. Sí. Mándale una foto de la mochila. Sí, por supuesto que sí. Mándale una foto de la mochilita para poder publicarlo en nuestras redes también esta entrevista. Gracias. Gracias. Y un picaflor con mochila. Sí, eso, al colegio.